Hola, buenos días. Gracias por atender esta nueva cita de Diálogos Conectas dentro de esta iniciativa conjunta liderada por la organización RACI de Argentina y varias organizaciones en América Latina de las que participa Conectas. Esta organización se ha denominado inicialmente como Reinventando, Reimaginando el futuro de la sociedad civil en América Latina. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas, yo soy el director y líder de la mesa editorial de Conectas y estaremos durante la próxima hora con varios invitados de lujo para precisamente conversar sobre los cambios que ha tenido la cooperación internacional y por qué es necesario reimaginar ese futuro de la sociedad civil en la región. Y para eso le doy la palabra a mi amigo, colega Guillermo Correa, quien va a explicar un poco sobre qué va esta iniciativa y ya comenzamos con nuestros invitados, Guillermo. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Es una alegría nuevamente estar en este segundo encuentro en el marco de la iniciativa regional y global de Reimaginando el futuro de la sociedad civil. Este es el segundo encuentro que tenemos. Por lo menos tenemos planeados 6 encuentros en total, con lo cual nos quedan algunos más por venir en esta alianza estratégica donde, por supuesto, participa Conectas en Colombia y también otras organizaciones distribuidas en todo lo que es América Latina y el Caribe. Y tenemos también un panel de lujo al que no quiero dejar de agradecer a Leandro, a Gabriela y a María Teresa y a Jenny. Esperamos que esto aporte un poco de luz. Sabemos que desde principios de este año, luego de algunas cosas que han pasado en el norte, el sistema de cooperación internacional ha cambiado probablemente para siempre y estamos frente a un hito de un cambio de paradigma y estamos tratando de poner un poco de luz desde América Latina y del Caribe y desde el sur global a cómo podemos llegar a pensar el futuro de la sociedad civil y cómo vamos a construir entre todos y todas un nuevo futuro donde la sociedad civil siga teniendo impacto y siga siendo relevante. Así que es una alegría, les queremos dar la bienvenida a todos y a todas y contamos con ustedes para esta y para las próximas ediciones de Reimaginando el futuro de la sociedad civil. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Gracias, Guillermo. Y bueno, bienvenidos a todas las 161 personas que se registraron desde 18 países diferentes. Vamos a tener una conversación durante un poco más de una hora. Les agradecemos que sus preguntas las vayan incluyendo en el botón en la parte de abajo de preguntas y respuestas y ahí las estaremos compartiendo. Le doy la bienvenida a Gabriela Suárez Buitrón. Ella tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas en sectores estratégicos en América Latina. Actualmente es directora ejecutiva de FARO, una organización que también es aliada de Conectas en otro tipo de actividades. Este es el tanque de pensamiento y de acción independiente quizás más relevante de Ecuador. Gabriela, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días con todos y con todas. Gracias por la invitación. También le doy la bienvenida a Jenny Zapata López. Ella es coordinadora de comunicaciones para la oficina de la Ciudad de México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll, esta fundación alemana, comunicadora especializada en temas de medio ambiente y cambio climático. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Eduardo, y muchas gracias a Razi y a Conectas por la iniciativa. Buenos días desde la Ciudad de México. Gracias, Jenny. Nos acompaña igual Leandro Can, que es director ejecutivo de la Fundación Huésped. Él es magíster en Administración y Políticas Públicas por UDESA y licenciado en Ciencia Política por la UBA en Argentina. Gracias, Leandro, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer. Y finalmente, María Teresa Ureña. Ella es politóloga y magíster de la Universidad Nacional de Colombia. Lleva una década trabajando en derechos humanos, defensa de personas refugiadas, desplazadas y víctimas del conflicto interno armado de Colombia. Y actualmente es la responsable de incidencia política de la Red Jesuita con Migrantes para América Latina y el Caribe, que quizás es la organización con más presencia desde más tiempo en la región, trabajando una de las temáticas más claves y que se sigue manteniendo independientemente de los cambios que ha habido en la cooperación, precisamente promoviendo los derechos humanos de las personas migrantes que han migrado forzadamente. María Teresa, bienvenida. Carlos, muchas gracias y también a todo el equipo de RACI y Conectas por esta invitación. Bueno, como mencionó anteriormente Guillermo, que ya va a salir de cámara, esta actividad es parte de una serie de actividades que se están organizando dentro de esta iniciativa de
reimaginando, reinventando el futuro de cómo la sociedad civil debe moverse no solamente dentro de América Latina, sino a nivel regional. Y por eso estos 4 perfiles, que son perfiles que en el desamparo que quedó las organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, fueron perfiles particularmente afectados, perfiles que tenían que ver con el trabajo que se hace en transparencia, derechos humanos y gobierno, con el trabajo que se hace desde medio ambiente, cambio climático, con el trabajo que se hace con comunidades diversas e inclusión y el trabajo que se hace con refugiados. Y por eso esta es una segunda etapa de ese ciclo de conferencias y después vamos a tener una específicamente para cada uno de estos temas y de antemano los estamos invitando. Entonces vamos a comenzar. El modelo es una conversación y siéntanse con libertad de sumar preguntas, contrapreguntas, sumar disenso, es perfectamente válido. Y voy a comenzar, Leandro, contigo, un poco a partir de la reflexión de que esta ola ultraderechista que viene con fuerza desde Washington particularmente y que viene sobre América Latina y sobre el mundo es uno de los temas que más ha impactado los temas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Cómo esto ha afectado el trabajo de organizaciones que están trabajando en estos temas a partir de los discursos de odio y de estas narrativas excluyentes, Leandro? Bueno, buenos días a todos y todos. Es un momento complejo para la sociedad civil, eso es lo que nos reúne hoy, no estoy diciendo ninguna novedad. Evidentemente, la proliferación de discursos de odio y sobre todo las narrativas excluyentes, ¿no? Un tema sobre el que nosotros veníamos mucho trabajando, que tiene que ver con la identidad de género, por ejemplo, del colectivo travesti trans, no solo ha dado pasos para atrás en lo que tiene que ver con la identidad de género, sino con la entidad de las personas, ¿no? Está puesto de manifiesto en discusión si hay personas que existen, que tienen el derecho a existir y, por supuesto, a poder identificarse en ese caso con el género que concuerde o no con el sexo asignado al nacer. Y entonces esto genera un clima, digamos, hostil en el trabajo cotidiano, eh, porque genera muchísima incertidumbre, angustia eh, y, eh, y, y un temor hacia la vuelta atrás en algunos derechos que fueron conquistados. Entonces, creo que la forma de dar respuesta a esta realidad tiene que ver con que muchos de estos discursos se apoyan en emociones negativas, el odio, digamos, la negación del otro, la violencia. Y creo que nosotros tenemos que transformar y trabajar en narrativas que también se apoyen en emociones, pero en emociones positivas, ¿no? En emociones que tienen que ver con la solidaridad, con la empatía, con la construcción en comunidad. Y en ese sentido, me parece que las historias de vida, que el trabajo reforzando alianzas, fortaleciendo estrategias de comunicación, redoblando los esfuerzos para acercar información basada en evidencia a las comunidades, con respeto, con compromiso, pero pudiendo también interpelar desde las emociones, siempre decimos, ¿no? Los derechos humanos no son una torta donde si se suma un comensal más, hay menos porciones para repartir al resto, sino que tiene que ver con una vida digna, plena, saludable y con acceso a derechos para todas las personas en toda su diversidad. Gracias, Leandro. Sí, sin duda el tema de inclusión es uno de los temas
más fuertes y más invisibles, ¿no? Porque simplemente es como hacer de cuenta que no existieran y negar su existencia, ¿no? Es muy complejo, pero es difícil decir cuál de los 4 temas de los que vamos a abordar hoy es más relevante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los migrantes, la situación ha sido particularmente dramática por las imágenes que hemos visto todos transmitidas a través de los noticieros. Y ahí, María Teresa, quiero preguntarte, estas imágenes precisamente de los oficiales de ICE en Estados Unidos que detienen y expulsan a diario migrantes de Estados Unidos en algo que se hacía desde hace mucho tiempo, pero que ahora tiene una dialéctica y una narrativa, digamos, de radicalización, de una determinación a no respetar el debido proceso, de mandar un mensaje intimidante. ¿De qué manera se sostiene el trabajo legal y de incidencia para defender los derechos de estas comunidades migrantes? Bueno, yo creo que lo primero es señalar, como tú dices, que esto no es un tema de ahora, que es un tema que ya venía ocurriendo hace muchos años. Pero me quedo con una palabra de la que tú mencionas cuando haces la pregunta y es la de la imagen. Y esta idea o la imagen que deshumaniza. Ya lo planteaba Leandro como en el vínculo con las emociones. Esta idea de deshumanizar a las personas migrantes para nosotros se vuelve cada vez más desafiante, sobre todo porque como no son casos o una realidad que sea nueva, lo que estamos viendo en términos de defensa y de incidencia es que las cortes, por ejemplo, están saturadas, que los sistemas legales o los sistemas de justicia tienen cada vez más desafíos para responder a este tipo de realidades. Y esa saturación, pues también tiene un efecto, digamos, de rebote sobre los procesos de defensa. Y en términos de incidencia, pues la verdad es que vemos un poco cómo se ha ido institucionalizando y deslegitimando el trabajo de las organizaciones que atienden y acompañan a las personas y por ahí mismo criminalizando a los defensores de derechos humanos. Así que, pues, sostener este tipo de estrategias, tanto legales como de incidencia, se vuelven cada vez más desafiantes. Eh, Sabemos que tenemos que insistir en ello simplemente por mantener no solo la defensa de las personas, sino también porque detrás hay que sostener el Estado de Derecho, pero que son estrategias que cada vez se nos vuelven mucho más difíciles en este contexto tan deshumanizador. Bueno, y ese contexto, digamos, pone a las sociedades en un nivel de polarización sin precedentes, y la democracia la hace cada vez más impopular, porque estos caudillismos que crecen tanto de derecha como de izquierda en toda América Latina y en el mundo, eh, tienen de manera fácil el señalamiento del otro como un enemigo, y el otro es la academia en Estados Unidos, es la sociedad civil, como está sucediendo en El Salvador, es la prensa, como está sucediendo en Argentina. ¿Cómo, Gabriela, se responde desde la sociedad civil ante la creciente deslegitimación de algunos gobiernos de la labor de la sociedad civil, de la academia, de la prensa? Sí, gracias, Carlos Eduardo, por la pregunta. Bueno, nosotros como FARO hemos trabajado sobre todo mucho en los últimos años en los temas justamente de democracia y creo que es importante poner algunos elementos de contexto en la discusión, ¿no es cierto? Y uno es que, ya lo decías tú inicialmente, lo que estamos viendo en la región es que hay una pérdida de confianza en la democracia y su conjunto. Entonces, digamos, ya no es un tema solamente desde la lógica de los gobiernos o de los distintos actores, sino que finalmente la sociedad está perdiendo confianza, ¿no es cierto?, sistemáticamente en ese sistema de gobierno. Para darles un ejemplo, en el Ecuador, en el estudio del Latinobarómetro del año anterior, del 2023, en realidad, el 60% de la población en el Ecuador, sin distinción de edad, estaría de acuerdo en tener un gobierno, digamos, autoritario o militar con tal de que enfrente las situaciones de corrupción y aún más los temas de seguridad y la crisis de seguridad que estamos atravesando como región. Entonces, eso de una u otra manera yo creo que interpela bastante el trabajo, ¿no es cierto?, de las organizaciones de la sociedad civil respecto a considerarnos, vernos nosotros mismos, pero también como la sociedad
en su conjunto, los ciudadanos, no necesariamente la sociedad civil organizada, nos ve a las organizaciones de la sociedad civil como constructores de puentes, ¿no es cierto?, a romper un poco esas barreras, a generar mucha más. Yo creo que uno de los retos que tenemos ahora en este nuevo contexto es asumir un rol de generar confianza y crear esos puentes, porque de la mano con la desconfianza en la democracia y las crisis de seguridad, todo el mundo es sospechoso. Lo que creemos es, ¿no es cierto?, ya no confiamos en el otro. Ni siquiera en los casos del Ecuador, que tenemos los datos, la confianza interpersonal es súper baja, de de los países más bajos en América Latina. Y no se diga del respecto de la confianza en las instituciones, ¿no es cierto?, en el gobierno, en las distintas, también con las distintas aristas. Por lo tanto, creo que una de las cosas, respondiendo a esta pregunta de estos diálogos, ¿no?, cómo nos reimaginamos en este contexto, creo que es volver a vernos a nosotros mismos siendo autocríticos también como organizaciones de la sociedad civil y repensarnos también en crear y recuperar desde todos los niveles un rol en crear puentes y espacios de diálogo, desde conocernos y entender el rol y el trabajo de cada uno, y cómo además también somos de alguna manera interdependientes. Pero lo otro, como les digo, es toda una lógica de recuperación también de la cohesión social. La polarización es otro elemento que ha roto demasiado la cohesión social en nuestros países y en nuestros contextos. Así que yo creo que tenemos que, repensarnos y reimaginarnos un poco también con ese rol. Gracias, Gabriela. Bueno, como se van dando cuenta, los participantes de esta conversación, es un panel de lujo en varias áreas estratégicas. Ya veo que están sumando preguntas en el chat, ya las vamos a incluir, pero antes de eso le voy a dar la palabra a Jenny precisamente para que nos cuente de otra área que es crucial y es el activismo ambiental, ¿no? O sea, hay una negación en este momento sobre el cambio climático como determinante de las crisis ambientales y climáticas que estamos viendo. Los temas de medio ambiente han desaparecido de la agenda en un momento en que el péndulo estaba, digamos, muy cargado hacia mirar esos temas. De un momento a otro, no solo el péndulo se va al otro lado, sino que simplemente desaparece y con otro problema adicional, y es que se criminaliza a los activistas que están trabajando en este tipo de temas, que quedan expuestos ahora a unos gobiernos débiles en áreas que son usualmente desprotegidas por los estados y que son presa del crimen organizado. En ese contexto, Jenny, ¿cómo se sostiene el activismo ambiental? Gracias, Carlos. Pues mira, yo primero querría decir o querría subrayar que para quienes hacen activismo ambiental desde el territorio, pues no, muchas veces no lo hacen por elección, ¿no? No lo hacen como por un movimiento que les genera simpatía, sino realmente es algo que viene es una respuesta a situaciones de despojo, a la pérdida de los medios de vida y bueno, a una serie de afectaciones muy directas. Entonces, pues no es una opción y en este sentido, pues el papel de las organizaciones y de los donantes probablemente debería ser pues darles un acompañamiento mucho más cercano. Necesitamos apuntalar muy bien las bases técnicas, las bases jurídicas, ¿no?, de estas luchas, de los movimientos, como bien apuntaba María Teresa, ¿no?, las estrategias legales, las estrategias de incidencia, pero también hay que fortalecer el trabajo de opinión pública, porque pues está todavía por verse cuál va a ser el impacto de mediano y largo plazo de este borrado, tal cual, desde los conceptos, ¿no? Desde el concepto de cambio climático que está siendo, por ejemplo, borrado de todos los sitios web y de todas las comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles van a ser en el largo plazo las consecuencias, ¿no?, de toda esta construcción que ya lleva más de medio siglo, que ha sido esta idea de el ambientalismo, de cuidar el medio ambiente pues como una forma de sobrevivir en este planeta? Entonces, estamos todavía por ver cuál va a ser el impacto de largo plazo y por eso a las organizaciones nos toca acompañar mucho más de cerca, involucrarnos con las organizaciones, con los activistas en el territorio y respaldarles políticamente para que pueda seguir avanzando pues para que puedan seguir avanzando estos movimientos y para que realmente
se logren los resultados concretos de las demandas en tribunales, a nivel de política pública y a nivel de gestión comunitaria también. Gracias, Jenny. Bueno, veo aquí ya varias preguntas interesantes. Una de ellas la voy a dirigir a Gabriela. Desde Costa Rica nos preguntan que las organizaciones de la sociedad civil tradicionalmente se han alineado de una manera fácil a los intereses de los donantes. ¿Por qué no hacer lo mismo en este momento? ¿Por qué las organizaciones tienen que seguir luchando por un mundo que ya no existe y simplemente no se acomodan a una realidad que se transformó? Gabriela. A ver, creo que ahí hay algunos elementos tal vez de reflexión, ¿no es cierto? Y tal vez acomodarse a las agendas de los donantes puede sonar como, tal vez como muy fácil en el sentido digamos, del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. Básicamente, el tema de las organizaciones de la sociedad civil también depende, ¿no es cierto? O digamos, del trabajo, la relevancia que tengan o la capacidad que tengamos como organizaciones de incidir, por ejemplo, está atado obviamente a una necesidad de financiamiento y por lo tanto, ¿no es cierto?, a una estructura, a un ecosistema de cooperación que apuesta y decide financiar iniciativas que proponen las organizaciones de la sociedad civil, siempre en el marco de un contexto, digamos, ¿no es cierto?, político, social, etcétera, de los países, de las regiones o inclusive globales. Entonces, digo, yo creo que más bien las organizaciones, lo que hemos visto, y hablando con el trabajo de las organizaciones que nosotros también hacemos, porque no solo hacemos, digamos, el trabajo como FARO, sino que trabajamos con otras organizaciones de la sociedad civil en el país. Lo que sí nosotros promovemos es que a partir de las agendas de cooperación de los donantes, nosotros sí promovemos que se instauren agendas propias desde la sociedad civil, ¿no es cierto?, para poder impulsar iniciativas que nosotros vemos que finalmente ayuden a resolver algunas demandas y problemáticas y temáticas específicas en cada uno de nuestros contextos y países. ¿Por qué no es ahora tan fácil hacer eso, digamos, o suena fácil, que tampoco nunca ha sido fácil, digamos, pero yo creo que ahora se vuelve aún más complicado, primero por el recorte sistemático que ha habido de cooperación, de los fondos de cooperación, ¿no es cierto? Y en el ecosistema de cooperación y de los donantes, por sus propias realidades en sus propios países, también por los contextos que hemos ya comentado, algunos de los elementos en este mismo espacio. Entonces ha habido un tema de recorte y segundo, porque varias de esas agendas también están reorientándose a prioridades ya sean regionales, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en el caso del Ecuador específicamente, muchos de los recursos de la cooperación se están centrando en apoyar una agenda respecto de los temas de la crisis de seguridad que estamos viviendo. Entonces, la sociedad civil no puede ser, las organizaciones no podemos ser ajenas a esa realidad, ni a esos contextos, ni a esas agendas, pero sí debemos ser propositivos en el marco de esa lógica de cooperación y de donantes y por lo tanto de financiamiento a poder impulsar unas agendas o elementos que vemos que no se están necesariamente trabajando, por ejemplo, en los temas de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran reto que tenemos y esa es parte justamente de reimaginarnos y repensarnos, pero sí quiero dejar un mensaje que nunca ha sido fácil y nunca ha sido un tema de acomodarse, siempre ha sido difícil, digamos, y ahora el contexto es aún un poco más complicado porque nuevamente ha habido un recorte de financiamiento, pero nos vuelve a la obligación de ser creativos y de buscar, como digo, elementos que no necesariamente se están visualizando desde otros espacios para poder, con la agenda de cooperación, poder contribuir también a atacar esos problemas actuales. Gracias, Gabriela. Incluyo acá otra pregunta de Nelton Rivera, la parafraseo un poco. Él habla sobre el tema de la justicia, ¿no? Y le pregunto a Leandro, precisamente en el caso de diversidad e inclusión, que no es solamente una agenda, sino que son unos derechos que están demandando justicia, en contextos donde predomina la polarización y el descrédito, ¿cómo instituciones, como sistemas, como el sistema interamericano, están operando, si son realmente, si hay realmente un puntal de apoyo para estas causas a nivel internacional en momentos en que los estados están cooptados ideológicamente o estructuralmente por corrientes tan radicales, sobre todo en temas como estos, como la diversidad y la inclusión, Leandro. Sí,
mucho de lo que contestaría ya se dijo, así que en honor al tiempo de todas y todos no voy a repetirme. Los espacios de acceso a la justicia, el espacio interamericano, está todo puesto en discusión, ¿no? Ese es otro de los grandes desafíos que tenemos. Recién en la pregunta eh, que compartías, Carlos, decía, bueno, esto de cómo adecuarnos si nos podemos adecuar a las agendas nuevas. Y como bien se respondía antes, no es que nosotros como organizaciones de la sociedad civil vamos atrás de las agendas de los donantes. Nosotros tenemos nuestras agendas, durante mucho tiempo coincidieron con la de los donantes. El sistema post Segunda Guerra Mundial entendió, aprendiendo de los errores históricos y de los errores de post Primera Guerra Mundial, que era necesaria una comunidad de naciones con distintas normas y distintos órganos de funcionamiento en distintos lugares del mundo, donde se puedan garantizar los derechos de todas las personas, inclusive también de las personas que habitan en los países centrales, ¿no? Yo me gusta siempre recordar que una institución como el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, creada en 2002, y el programa presidencial para alivio del SIDA de Estados Unidos, hoy puesto en discusión, el PEPFAR, una de las mayores contribuciones de la cooperación norteamericana en términos bilaterales, que tiene más de 5 millones de personas en tratamiento, que ha salvado millones de vidas, fue una propuesta de Colin Powell al presidente Bush en su momento, post atentados del 11 de septiembre, del 11 de septiembre, perdón, que tenía que ver también con la seguridad de Estados Unidos. Entonces es imposible disociar los derechos con la salud, con la seguridad, con el desarrollo. Eso es lo que hoy está muy puesto en cuestión, y ahí es donde tenemos que volver a apelar a los valores compartidos, al sentido común, poder de vuelta a interpelar esto que compartía la colega de Ecuador, ¿no? Lo que está roto es el diálogo público, es la confianza en construir con mi vecino, con mi vecina, en poder armar con otros. Y este armar tiene distintos niveles de temas. Y en ese sentido tenemos que volver a construir y a insistir cómo podemos encontrar, que podemos acercar nuestro discurso, nuestras creencias, aquello de lo que estamos convencidos, a las experiencias cotidianas de las personas, porque si no lo que queda es un quiebre muy fuerte entre las instituciones, donde muchas veces también caemos o quedamos las organizaciones de la sociedad civil, y la realidad cotidiana de las personas. Nosotros sabemos que están hiperconectadas, pero justamente es parte de la crisis actual. Entonces, puntualmente con el tema de la agenda de la diversidad e inclusión y con las discriminaciones y con los ataques a los diversos colectivos, sí los espacios de justicia supranacional siguen siendo ámbitos importantes como para problematizar estas cuestiones, pero lo vemos muy claro en el caso de Argentina, a veces contradiciendo en votaciones en distintos espacios de Naciones Unidas, históricas del país que habían trascendido desde la vuelta a la democracia a distintos gobiernos, y entonces eso genera un desafío mayor, porque lo que está puesto en cuestión, insisto, es la propia existencia de este sistema multilateral, ¿no? Gracias, Leandro. En esa misma lógica de lo que menciona Leandro y lo que ya había mencionado Gabriela, de cómo estos gobiernos con tendencias autoritaristas usan las banderas de la seguridad y el orden para imponer esta mirada totalitaria y no permitir las diferencias, el disenso, el acuerdo. Allí, María Teresa, que está en Colombia y ha tenido la oportunidad de participar en procesos similares ya en otras épocas, la pregunta que hacen es cómo mantener ese respaldo de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil,
desde la sociedad civil, ¿sí? Cómo lograr que la gente se mantenga allí más allá del sistema interamericano o supranacional o de los mismos gobiernos, cómo hacer para que la gente sí logre tener una conexión con las causas que mantiene la sociedad civil a pesar del contexto. Quisiera retomar una expresión que usó ahorita Leandro y es interpelar el sentido común. Eh, yo creería también que en este momento en el que estamos se trata de interpelar a un sentido de humanidad. Somos una humanidad compartida, ¿no? Así lo planteaba el Papa. Eh, y en esa línea yo creo que cuando hablamos de que la sociedad civil respalde las luchas de sociedad civil, pues estamos hablando de un trabajo complejo que pasa por muchas aristas, desde el involucramiento en una realidad que nos toca porque somos una humanidad compartida, pero también incluso cuando no nos toca de manera directa eh, compartimos un sentido que nos debería llevar a tener respaldo popular y yo creo que más bien deberíamos replantearnos el por qué estamos perdiendo el respaldo de la sociedad, porque muchas de estas luchas en las que trabajamos a veces parecen una causa perdida y por qué han ido ganando mucho más espacio los discursos de odio, en que, como decía Gabriela, como desde una perspectiva más autocrítica, en qué hemos ido fallando nosotros para que eh, estemos perdiendo como estos procesos de respaldo, ¿no? Eh, yo creería también que eso implica volver tal vez a las bases, a un tema de cercanía con los movimientos sociales o con los movimientos más de base, porque yo creo que también estamos sufriendo una serie de transformaciones y poder pensarnos toda esta situación que estamos viviendo actualmente de crisis como una oportunidad. Voy a retomar una palabra muy popular en la pandemia, el reinventarnos, y considerar como desde esa autocrítica qué necesitamos hacer para que estos procesos de cambio sean sostenibles o por lo menos podamos mantenerlos de cierta manera en este escenario que está tan desfavorable para el trabajo de sociedad civil. Acá hay una pregunta que me parece muy interesante para Jenny y hace una referencia a esta película que es de ciencia ficción o comedia del año 2021 y que incluso la forma como la ofrecen es basada en hechos que podrían ser reales. Y es la película de Miren Arriba, la película de Leonardo DiCaprio, ¿sí? Bueno, la persona que pregunta dice que se sienten en un espacio como ese. ¿Y cómo hacer contra el negacionismo, digamos, contra estos mensajes que niegan y promueven desconfianza contra el saber científico, contra la academia? ¿Cómo responder a estas narrativas desde el trabajo que se hace, por ejemplo, desde la fundación, Jenny? Bueno, es muy complicado. Debo confesar primero que yo nunca vi Don't Look Up. Eh, lo voy la voy a hacer después de este recordatorio. Ahora sí lo voy a hacer, pero bueno, sí, pues efectivamente, como decía yo, hay un embate y en la conversación pasada se tocó mucho y creo que ahora mucho de lo que se comentaba recién apela mucho a esta conversación sobre las narrativas, ¿no? Sobre cómo podemos ganar las narrativas. Yo creo que es un proceso complicado. Ese ha sido el dilema de la comunicación climática desde hace muchos años, ¿no? Porque hemos tenido momentos de gran expectativa desde a que todo este movimiento que se construyó antes de la COP de Dinamarca, ¿no? De Copenhague, que no llegó a nada, que era la primera vez que esperábamos que se lograra el gran acuerdo climático que seguimos esperando de la agenda multilateral. Luego vino este otro gran boom de los Viernes por el Futuro, ¿no? Y los movimientos de estudiantes y de jóvenes por el clima, pues que llegó la pandemia a guardarnos a todos de nueva cuenta en casa y a dejarnos. Entonces seguimos siempre en esta discusión, ¿no? De cómo hacemos para hablar de un tema que es muy complicado, que genera esta sensación de impotencia y que bueno, se han creado términos, ¿no? A fatiga climática, solastalgia, ¿no? Sobre esta desolación que podemos llegar a sentir las y los activistas
pues cuando vemos que el problema es demasiado grande para lo que hacemos. Yo creo que ahí el énfasis está mucho en la construcción de los mensajes y de los discursos desde la cercanía, ¿no? En entenderlos, en dar un sentido de agencia a partir de los pequeños cambios que uno puede hacer, y no me refiero a bañarnos en 3 minutos y no sé, cerrar la llave cuando me lavo los dientes, sino de veras cómo podemos acompañar un pequeño movimiento local, una pequeña agenda, cómo podemos presionar a nuestros políticos locales pues a tomar acciones y medidas que puedan hacer pequeños cambios en la gestión del agua, de los recursos naturales, en el control de la contaminación, ¿no? También hay otra narrativa, que es la narrativa de la urgencia, ¿no? De ya, esto está encima de nosotros, esto está pasando. Y esa narrativa también se ha usado como pretexto, pues, para introducir un montón de soluciones falsas, ¿no? En forma de arreglos tecnológicos que, bueno, sencillamente la ley de reducción de la inflación, que fue así como esta gran política de los demócratas gringos que para impulsar la agenda climática, pues estaba basada en un montón de soluciones que todavía no están claras, ¿no? Como la captura y secuestro de carbono, etcétera, ¿no? Entonces todavía le seguimos apostando a invertir dinero en tecnologías que no son claras y que no van a resolver el problema, sino que sencillamente están creando pequeños parches para crearnos la ilusión de que hay una solución. Entonces, pues yo regresaría a esto, ¿no? O sea, busquemos las soluciones simples, acompañemos el trabajo local y enmarquemos la problemática en lo cercano, en lo que puede realmente apelar a nuestras audiencias inmediatas. Yo creo que no, o sea, esta noción de un problema global no debe llevarnos a buscar una solución global, ¿no? No existe esa bala de plata que va a resolver el cambio climático para todo el planeta. Y el problema y las soluciones se van manifestando a partir de formas de organización comunitaria y a partir de procesos locales. Y entonces hay que mantener el ojo ahí. Bueno, como decían en Colombia durante mucho tiempo, de los grupos que querían la revolución era combinar todas las formas de lucha, ¿no? Y un poco lo que estamos hablando acá es que hay que trabajar con el sistema interamericano y multinacional, y hay que trabajar con las comunidades de base. Pero Gabriela, en un espacio donde se ha roto tanto el diálogo político por la polarización, donde el espacio cívico se reduce, ¿qué otros mecanismos hay para generar influencia en esos sectores de la política? ¿A qué otras vías la sociedad civil tiene que acudir? ¿De qué otras maneras puede lograr atención y diálogo en ese clima y en ese contexto, Gabriela? Bueno, creo que uno de los mecanismos es efectivamente buscar estos puntos como de común acuerdo. Tal vez vemos demasiadas diferencias, ¿no es cierto? Pero seguramente hay algunas agendas en común que efectivamente están atravesando, digamos, las necesidades también de los ciudadanos. Insisto, siendo autocríticos, como decía al inicio, ¿no es cierto? Cuánto tiempo o cuánto nos hemos estado hablando a nosotros mismos también, ¿no es cierto?, como organizaciones de la sociedad civil, sin necesariamente interlocutar con los ciudadanos. Entonces, creo que una de las primeras cosas es buscar estos puntos de encuentro, que nosotros vemos que efectivamente hay. O sea, el tema, insisto, de la seguridad y la crisis que en el caso del Ecuador estamos viviendo está afectando absolutamente a todos, porque entonces no solamente es a quienes sufren la violencia, digamos, ¿no es cierto?, o los temas así ya muy directamente y que pueden estar en algunos lugares más concentrados que en otros, pero por ejemplo el tema de la extorsión, ¿no es cierto?, de la seguridad ya más, insisto, de la delincuencia más común también, es un punto que nos tiene que juntar y nos tiene que unir finalmente como sociedad y como distintos actores del Estado. Entonces yo creo que la primera cosa es buscar esos puntos que todavía permiten
que a todos nos afectan, que a todos nos preocupan y que permitirían entonces como unos puntos de encuentro. Creo que ese es uno de los mecanismos. Dos, todavía a pesar de que lo que decía Leandro y que también lo que estamos viendo, hay estas agendas globales que están en cuestionamiento también, ¿no es cierto? Digamos, del mismo sistema de Naciones Unidas, etcétera. Pero, por ejemplo, todavía la Agenda 2030 y de alguna manera los gobiernos, ¿no es cierto?, tienen un poco ese paraguas y esa guía, y ahí hay algunos elementos que, digamos, podrían ayudar a identificar algunos puntos nuevamente como en común. Em, eh, a veces eso es como está como súper en la narrativa y todo cabe en esas agendas también globales, ¿no es cierto?, de alguna manera, pero creo que volver a mirar esos instrumentos, insisto, para ver estos puntos más de acuerdo que de desacuerdo, creo que son importantes. Y la otra cosa es haciendo unos esfuerzos que para nosotros como organizaciones siguen siendo grandes, pero tratar de poner este tema de los datos, de la evidencia, ¿no es cierto?, en el debate público. Entonces, tratar de romper esta lógica de una discusión solo netamente ideológica, más aún en un concepto, digamos, o que trata de ser más ideológica, porque a veces ni siquiera es ideológica, pero que además polariza más, como nuestro esfuerzo es colocar datos y evidencia, y yo ahí creo que voy a recuperar algo que lo que decía Leandro al inicio, es cómo pasamos también del dato al relato, pero además del relato a las historias de verdad, ¿no es cierto? A ciudadanizar ese dato, porque si no también los datos son datos y son súper fríos y a veces la gente, ¿no es cierto? Y los ciudadanos y las ciudadanas no los entienden y no tienen tampoco por qué entender cuando además no hacemos un esfuerzo de ciudadanizar esos contenidos. Entonces creo que una tercera vía es pongamos esos datos, pongamos esa evidencia pasada a relatos y ojalá aterrizadas a historias en la discusión y en el debate público. Gracias, Gabriela. Leandro, hemos hablado mucho de encontrar fórmulas precisamente para que la sociedad civil recupere parte de esa capacidad de incidencia e influencia. Preguntan sobre las alianzas intersectoriales. ¿Qué tipo de alianzas hoy deben tener organizaciones como las que están en este panel y las centenares humildes que sobreviven todavía en la región? ¿Qué tipo de alianzas intersectoriales son necesarias construir, no solamente entre organizaciones de la sociedad civil, sino con qué otros jugadores para fortalecer la democracia y fortalecer las causas en las que se están trabajando? Sí, yo creo que tiene que ser lo más amplia posible. Me parece que nos enfrentamos, por lo menos en algunos de los países, a una novedad que, desde mi punto de vista, nos obliga a repreguntarnos qué nos acerca o qué nos aleja de otros actores, ¿no? Porque yo creo que hay un riesgo de deriva autoritaria muy fuerte y entonces el fortalecimiento de la democracia es fundamental. Voy a decir obviedades, pero la academia, movimientos sociales, medios de comunicación, el mundo empresario también, sindicatos, organismos internacionales, otras organizaciones desde ya. Me parece que hay que dialogar. En definitiva, cuando se ataca, cuando se agrede, cuando se doxea, cuando se ejerce violencia, lo que se busca es el silencio. Y nosotros tenemos que encontrar la manera de recuperar el diálogo desde un lugar que nos permita dialogar también con gente que piensa diferente de nosotros. Pero hay que volver a poner esa posibilidad de encontrar una forma de comunicarnos, de dialogar con otros en función de volver de imitar justamente el marco en el que vamos a dar esas discusiones, la forma en la que vamos a dar esas discusiones y el para qué vamos a dar esas discusiones. Estamos en un momento donde muchas veces hay tanto ruido que querer levantar una voz no hace más que contribuir a ese ruido. Entonces ahí es donde tenemos que extremar, muy difícil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero me parece fundamental este tipo de encuentros,
y desde las organizaciones dialogar con otros actores de la sociedad civil en un sentido más amplio para volver a poner en el centro la convivencia democrática, que de eso se trata, reconociendo digamos, qué nos faltó para que esto pudiera ser vivido por toda la ciudadanía, qué pasó con, con esta idea de, como comentaban antes, de, bueno, el autoritarismo en tanto me brinde más seguridad, es aceptable, etcétera. Digo, hay que hacer un mea culpa, pero también hay que dar una propuesta de futuro. No creo que sirva, digamos, solamente quedarnos en pegar los latigazos por aquello que no se hizo a tiempo, sino hay que construir una propuesta de futuro, aquellos que estamos convencidos que en la sociedad hay lugar para todos, que hay que proteger, que hay minorías que hay que proteger, que hay agendas que hay que proteger, que la Agenda 2030, como recién se mencionaba, es una guía una guía para seguir, pero está bajo ataque la Agenda 2030. Entonces, tenemos que encontrar formas de articular y de comunicar y de narrar para que se entienda y para nosotros también escuchar activamente a otras y a otros y encontrar una manera de reconstruir los lazos sociales. Gracias, Leandro. Bueno, los animo a los participantes que sigan sumando sus preguntas. Ya nos quedan 10 minutos de esta conversación y sigo contigo, Jenny, porque uno de los actores que se menciona permanentemente en esta reconstrucción es el sector privado. Y reinterpretando una de las preguntas de Julieta Ledesma es si estos actores del sector privado tienen realmente interés o no, cuentan con la independencia de sus intereses para seguir apoyando causas como las ambientales que son costosas y que probablemente van en contra de las nuevas lógicas o de reforzar las lógicas extractivistas y contaminantes. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en ese sentido, Jenny? Pues así la respuesta sencilla y obvia sería no. Em, bueno, sin duda el sector privado pues ha hecho un gran esfuerzo en vincularse con algunas de las luchas climáticas, pero y de temas ambientales, ¿no? Que van sobre todo directamente, o sea, vemos grandes proyectos de Coca-Cola a nivel mundial eh, para la supuesta conservación del agua, ¿no? O reforestación, etcétera. Y vemos también incluso a las grandes empresas de energía, ¿no? Transitando aparentemente a renovables. Sin embargo, estas nuevas expresiones, ¿no? Estas nuevas salidas de formas supuestamente más verdes, lo único que hacen es llevar a energías renovables los mismos modelos de imposición, de despojo territorial, pues incluso de contubernio, ¿no? Hay ahorita un gran escándalo en España por las relaciones de la empresa Acciona con el gobierno, ¿no? Los temas de corrupción y de cooptación. Entonces, yo creo que es muy difícil y no lo planteo de ninguna manera como una experiencia institucional, sino lo planteo desde la Fundación Bol, porque realmente nosotros no trabajamos a ese nivel con el sector privado, pero sí lo planteo un poco desde mi conocimiento de los últimos veintitantos años, ¿no? En temas ambientales y de trabajo con organizaciones. Y pues no, efectivamente, o sea, el esquema, o sea, realmente necesitamos replantearnos pues el modelo de producción como tal, si de veras queremos transformar el clima, porque ninguna nueva tecnología, por ejemplo, que se ha incorporado para la extracción de energía, para la producción de energía, la generación de energía, ha llevado a una reducción del consumo. O sea, todo lo que tenemos es una adición energética. Eso lo dicen mucho
algunos colegas con los que trabajamos, ¿no? No hay una transición energética, no es cierto. Lo único que tenemos es una adición energética, o sea, estamos pasando a solar, estamos buscando hidrógeno, estamos buscando nuevas alternativas en el hidrógeno, en la electrificación, pero no hemos dejado de quemar leña. Y seguimos quemando la misma leña que quemábamos hace 200 años y encima le hemos agregado carbón, le hemos agregado petróleo, le hemos agregado solar, eólica, etcétera, etcétera. Entonces realmente pues necesitamos considerar o sea, qué recursos estamos consumiendo, pero además para qué los estamos consumiendo, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy complicado, es un tema en el que es realmente muy difícil suponer una voluntad transparente y desinteresada por parte del sector privado y pues más bien sí tenemos que hacer una reflexión muy seria, como dicen también por ahí, es más fácil que nos imaginemos el fin del mundo que el fin del capitalismo y por eso estamos así como planteando unas soluciones a veces pues muy disparatadas, pero realmente necesitamos repensar en el uso que estamos haciendo de los recursos y en para qué los estamos usando, ¿no? Gracias, Jenny. Gabriela, un actor adicional en América Latina, y bueno, Gabriela con el Grupo Faro están en Ecuador, y lo han tenido que sufrir recientemente de manera muy fuerte, son los actores ilegales, las economías ilegales, los actores criminales, ¿sí? Que anteriormente, pues, esas economías ilegales pues tenían un Estado en teoría que estaba, digamos, persiguiéndolos, acabándolos. Ahora, cada vez desafortunadamente incluso se encuentran más alianzas entre gobiernos o personas de los gobiernos con estas economías ilegales, que tienen además una influencia determinante en los territorios. Entonces, ¿cómo abordar la afectación de los derechos de estas economías en temas tan esenciales como la democracia? Y María Teresa, la misma pregunta para ti en temas de la migración, ¿no? Que la migración pues, ha cambiado totalmente sus lógicas, el paradigma del norte como sueño americano ha cambiado y ahora es una dispersión de más que un sueño, es en esencia un deseo de poder encontrar un lugar en el mundo donde se pueda sobrevivir, pero está totalmente cruzado por economías ilegales en cada paso fronterizo y en cada lugar marginal a donde llegan las poblaciones. Entonces, Gabriela primero y María Teresa, y ya pasamos luego a una última ronda de preguntas. Gracias, María Teresa y Gabriela. Bueno, sí, efectivamente nosotros lo estamos viendo. Entonces, desde el trabajo que como Faro hacemos, justamente una de las cosas que hemos estado em, tratando de monitorear en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil es en los últimos procesos electorales en el Ecuador, que además no han sido pocos. Ustedes saben y todos sabemos que hemos tenido varios procesos electorales en los últimos años en el país, en Ecuador. Es justamente una discusión respecto del financiamiento de la política. Entonces, y ahí hay como varias temáticas y varias aristas, sobre todo, ¿no es cierto?, esta discusión que se tiene que dar en un contexto donde efectivamente el crimen organizado, ¿no es cierto?, o los recursos que además vienen de esas economías ilegales, finalmente están entrando en todos los espacios y en las esferas, y una de esas efectivamente es como la esfera política. Así que una de las cosas que nosotros le estamos, como digo, apostando bastante, primero a entender mejor el fenómeno, porque en el caso de Ecuador fue así como muy de golpe y creo que hay que entenderlo bastante bien. Ya tenemos que nosotros también como organizaciones de la sociedad civil hacer un esfuerzo por entender mejor, digamos, ese contexto y ese fenómeno. Y segundo, específicamente en el tema de la democracia y en los temas electorales, hacer este tema de una discusión bastante más amplia de lo que implica el financiamiento de la política. Y en ese caso, justo ahorita, digamos, se han dado algunas reformas, por ejemplo, el Código de la Democracia, ¿no es cierto?, donde se discute si es que debe haber o no debe haber, o se discutió si es que debe haber o no debe haber financiamiento finalmente del gobierno para los partidos y movimientos políticos. Entonces, creo que poner eso en el debate es sumamente importante. La otra es con una presencia del Estado para brindar oportunidades frente a esas economías, ¿no es cierto? O sea,
tiene que haber muchísima más presencia. Y nuevamente ahí yo quiero rescatar el rol de las organizaciones de la sociedad civil, que sobre todo las que están en territorio, muchas de ellas, digamos, de alguna manera lo que hacen es prestar esos servicios o permitir el acceso a derechos básicos y fundamentales en ciertos territorios o con ciertos grupos vulnerables, ¿no es cierto? Temas de salud o temas de educación. Entonces, esa presencia tiene que ser cada vez más fuerte, porque si no, lo que deja son espacios para que estas otras estructuras ilegales, ¿no es cierto?, coopten esos espacios y por lo tanto también coopten a la población, digamos, y en este caso, digamos, sobre todo a los adolescentes y jóvenes que están siendo muy, digamos, cooptados por estas organizaciones en ciertos territorios. Entonces, insisto, creo que por un lado, desde el lado muy estrictamente de la democracia y de los procesos electorales, etcétera, el tratar de ir más a profundidad en los temas de financiamiento de la política, y obviamente eso implica rendición de cuentas, transparencia, etcétera. Y por el otro lado, mucho de lo social, entonces una presencia mucho más fuerte de el Estado o de otras, del Estado concebido como toda su integralidad, ¿no es cierto?, en espacios para la garantía y el acceso a ciertos a derechos fundamentales como digo, insisto, educación, salud y todos los temas también de desarrollo, ¿no? Y en el caso, María Teresa, de la población migrante, ese factor de las organizaciones criminales, ¿cómo administran esa circunstancia? Bueno, yo creo que para nosotros es evidente cómo los grupos criminales están asociados a una de las causas de la migración forzada y del desplazamiento interno en varios de nuestros países, ya sea por la cooptación o el control o la búsqueda de control territorial que terminan generando que las personas se muevan buscando proteger su vida y su integridad. Es decir, en un primer lugar están asociados a las causas mismas de la migración, pero en un segundo momento, cuando las personas se encuentran en tránsito, vemos como varias de las rutas que utilizan las personas migrantes, pues están también siendo controladas por grupos armados criminales y por lo tanto las personas están siendo afectadas de manera directa, es decir, están huyendo de una violencia estructural y de una violencia por grupos armados, pero además se los encuentran a lo largo de la ruta migratoria. Independientemente de la ruta migratoria, lo hemos visto, digamos, en los flujos de sur a norte como de norte a sur, eh, y esto, digamos, que nos pone en evidencia algo que nos ponía sobre la mesa Gabriela, y es la presencia del Estado, sobre todo para nosotros en las fronteras. Como que las fronteras son esos espacios donde se diluye y se hace más evidente el control que pueden tener estos grupos. Y otro elemento que hemos visto es como muchas veces los grupos mutan, ¿no? Como de actividad criminal, y entre ellas el tráfico de migrantes se ha vuelto para algunos una de las actividades rentables, incluso mucho más que el narcotráfico, o asociado también como al narcotráfico, y allí el uso y la vinculación de personas migrantes y nacionales en esta, digamos, como mencionaba también Gabriela, como que son cooptados. Eh, Creo que es importante también poner sobre la mesa esto y esta pregunta, porque nos cuestiona los procesos de defensa de derechos humanos, ¿no? Muchas veces buscamos la responsabilidad del Estado, pero esas ausencias estatales, pues digamos que le dan lugar al poder que están logrando estos grupos, y como las principales personas afectadas que vemos nosotros son mujeres, niños, niños separados, menores no acompañados, y sobre todo grupos que son cada vez más vulnerables en la ruta. Gracias, María Teresa. Bueno, una última ronda de preguntas, que es la misma para todos. Comienzo con Leandro, y es cómo se ha construido una suerte de batalla cultural en torno a esto, y es crear un nuevo enemigo común donde caben las organizaciones de la sociedad civil, donde cabe la academia, donde caben los periodistas, y es hablar de las causas y las acciones de todos estos grupos como el globalismo. El globalismo es el nuevo enemigo mundial que responde a los intereses de una élite global que conspira contra Occidente y que está en contra de algo que sería el soberanismo, digamos, la independencia y la autonomía de los pueblos.
recientemente en Conectas, precisamente Leandro Oliva hizo un análisis muy completo sobre este tema. Y allí la pregunta, Leandro, comenzando contigo y luego contigo, Jenny, es cómo hacer o cómo visibilizar que la implementación de las acciones que tienen los grupos que están trabajando, que si bien surgieron de una idea de un mundo obviamente mejor, resultado después de la Segunda Guerra Mundial y de instituciones macro que ayudaban a defender los derechos humanos y tenían un compromiso con los valores democráticos, cómo empatizar esto con las audiencias, sean los sectores privados, sean los mismos gobiernos, sean la sociedad civil en general, el ciudadano de la calle, cómo enfatizar de que la implementación de este tipo de trabajo no tiene tintos políticos, no está obedeciendo a una agenda supremacista que quiere controlar todo el mundo. Leandro. Qué pregunta fácil. Yo creo que las sociedades están en crisis y los ciudadanos estamos en crisis. Y entonces necesitamos encontrar responsables para esas crisis. Y se construyó con mucho pensamiento crítico atrás, con mucha planificación, con mucho dinero, un enemigo identificable, que es todo esto que vos mencionabas. Y yo voy a repetir cosas que ya se dijeron, pero me parece que tenemos que volver a poner en el frente los valores del humanismo, de la empatía, de la construcción en comunidad. Yo recuerdo hace muchos años una serie de televisión norteamericana donde se encerraba por una amenaza de bomba la Casa Blanca y quedaba un grupo de estudiantes adentro del comedor y uno de los personajes decía que él no quería vivir más en sociedad, que él quería vivir solo con su equipo de béisbol. Y entonces se daba cuenta que a partir de que necesitaba su equipo de béisbol, necesitaba al rival del equipo de béisbol para que tenga para jugar contra alguien y ganarle. Y empezaba muy cínicamente, ¿no? A reconstruir la sociedad a partir de eso, de querer no interactuar con nadie. Me parece que tenemos que encontrar la manera, pensar juntos, articular juntos, para poder reconstruir esos lazos sociales, y entonces ahí va a quedar más claro que no respondemos a ninguna agenda que en un sótano 4 personas están pensando, sino que lo que buscamos es un mundo que nos albergue a todas y todos en toda nuestra diversidad y con el mayor acceso posible a todos los derechos, ¿no? Gracias, Leandro. Jenny. Bueno, yo empezaría por cuestionar un poco el planteamiento de la pregunta desde la perspectiva que no, yo no me atrevería a decir que no es un trabajo, o sea, que sí hay un trabajo político, que este trabajo de la defensa ambiental es un trabajo profundamente político y que todas las acciones que hacemos desde las distintas organizaciones sí son profundamente políticos, solo que ciertamente no hay una gran mano negra detrás, tratando de alinear todo para o al menos no de este lado, ¿verdad? Habrá que preguntarle allá a los señores naranjas y cosas. Y esos otros personajes, ¿no? Que sí están, parece, haciendo una articulación. Esa es realmente, esa vería yo realmente como la articulación global peligrosa en este momento, ¿no? Este gran frente internacional de la ultraderecha. Pero bueno, yo creo que para nosotros o desde las organizaciones y sobre todo desde el trabajo ambiental que hacemos, pues la clave, e incluso desde el trabajo periodístico, porque también muchas de las organizaciones de medios con las que he trabajado últimamente, pues enfatizan mucho el periodismo comunitario, ¿no? Como la solución y la respuesta para combatir la desinformación. Entonces, de esta misma manera, pues yo enfatizaría desde las organizaciones que tenemos que
que salirnos y desde la academia, salirnos un poco de nuestros nichos, de nuestros tronos y acercarnos a las comunidades y acercarnos a la gente y reconocer, incorporar los saberes tradicionales en nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que también tenemos que narrar desde experiencias y de historias reales y cercanas a la gente y también pues debemos de trabajar para de veras acompañar y hacer esas conexiones donde las organizaciones de la sociedad civil podamos apoyar a la construcción, como dije hace rato, ¿no? De estrategias legales bien estructuradas, fundadas en ciencia, fundadas en leyes para que las luchas pues vayan a buen puerto, ¿no? Para que las luchas consigan resultados. Y también tenemos que vincular a las luchas unas con otras. Lo otro que vemos es que muchas veces los colectivos y las organizaciones pues se sienten muy solas, ¿no? En sus propias batallas cuando hay un montón de otros grupos y de otras poblaciones en el país, en el mundo, a veces en la misma ciudad, que están en lo mismo. Entonces también creo que es importante propiciar esos encuentros, ¿no? Y propiciar ese reconocimiento de que no estamos solos y que este compromiso por el bienestar y por una vida sana y por un mundo sano, pues realmente es un compromiso compartido a muchos niveles y desde muchos frentes desde los que podemos aportar. Gracias, Jenny. María Teresa, desde tu perspectiva, ¿cómo los Nos lo ligues quisiera, no son el fruto de una mano negra, como dicen? sí, no, vuelvo al inicio y concuerdo mucho con lo que estaba diciendo Jenny, y es el tema de la humanización, ¿no? Como recordar que el migrante es esa persona que me facilita a mí la vida en muchos de las comunidades o de los países, pues han sido ellas y ellos quienes han puesto su vida, su cuerpo, por darle a las sociedades un poco de ese llamado desarrollo. Y aquí también quisiera como volver con otro mensaje, y es, claro, los estados están jugando muchas veces en un discurso de seguridad nacional, de romper esta idea de comunidad global, eh, y nosotros queremos insistir, por ejemplo, en mensajes que a veces parecen un tanto utópicos, y es volver a la hospitalidad con un enfoque de reconciliación, es decir, acercar a las partes que son aparentemente muy diferentes, las comunidades de acogida que no vean a las personas migrantes como una amenaza, es decir, en lo más micro, y también pensamos que es importante trabajar con los jóvenes, y los jóvenes en el sentido de esa semilla que estamos sembrando en generaciones futuras, y también en cómo ellos pueden, bueno, tengo unos compañeros que son supremamente creativos y están trabajando como en esta idea de nuevas narrativas, y es cómo los jóvenes nos ayudan a hackear el algoritmo, ¿no? Cómo les hablamos en sus términos, pero también que ellos mismos nos puedan ayudar a visibilizar y poner un poco de luz en medio de tanta sombra que estamos viviendo. Gabriela, Bueno, creo que se ha dicho ya bastante un poco y no quiero tampoco ser reiterativa. Creo que el reto es precisamente ese ahora, decir, no es que hay una agenda ahí oculta ni una mano no sé qué, sino finalmente cuál es la agenda que desde las distintas voces, ¿no es cierto?, se quiere colocar ahora. Y nuevamente reiterar en el tema de escuchar, de escucharnos, ¿no es cierto?, de dialogar, de buscar y construir puentes en lo común. Creo que hay que volver a lo común. Insisto, a veces es más fácil encontrar las diferencias que encontrar las cosas que nos unen, así que creo que, y a partir de eso, si es que eso se construye y la agenda y nuestro trabajo y etcétera se construye a partir de eso, será suficiente evidencia de que no es que hay unas manos, ¿no es cierto?, oscuras guiándonos, digamos, o que somos meros títeres de eso, sino que realmente es a partir de lo común. Eso creo que es importante rescatar. bueno, como es obvio, quedan en el chat por lo menos unas 17 preguntas que no tenemos cómo resolver en este instante por tiempo, por cuidado al tiempo de los invitados panelistas, a la quienes les agradezco mucho la generosidad con sus aportes, y a las 160 personas que estuvieron
inscritas y que estuvieron participando, entrando y saliendo. Estaremos en contacto con ellos, compartiéndoles este material de manera directa a sus correos para que tengan como de allí apoyarse para el trabajo que vienen haciendo, y quienes participan de organizaciones de la sociedad civil. Recuerden que esto hace parte de una iniciativa que lidera RACI, no solamente a nivel de América Latina, sino a nivel global, desde el sur global, impulsando cómo reinventarse, cómo encontrar nuevos caminos para las acciones de la sociedad civil. De nuevo, muchas gracias a todos, Jenny, Leandro, María Teresa y Gabriela, quienes nos han consultado en el chat donde pueden encontrar la información después. En la página de Conectas van a encontrar allí la información del video y unas memorias sobre esto. Y para cerrar, le doy la palabra a Guillermo, y muchas gracias a todos. Guillermo. No quiero quitar más tiempo, pero sí, por supuesto, agradecer este panel de lujo que hemos tenido y que también habla de cómo América Latina y el Caribe se puede repensar junta y unida, ¿no? Creo que también, un poco cuando Gabriel hablaba de que nos falta un poco de autocrítica, quizás también tenemos que ver cómo en este nuevo paradigma que tenemos la posibilidad de moldear, porque tampoco nos queda mucha opción, podemos pensar una América Latina y el Caribe más unidos. Así que muchísimas gracias a Gabriela, a María Teresa, a Leandro y a Jenny, y por supuesto a este aliado súper estratégico de RACI, que es Conectas en Colombia. No hubiera sido posible sin el apoyo y la capacidad de ustedes también allí en Colombia. Así que un fuerte abrazo y nos encontramos en nuestra próxima edición de Reimaginando el futuro de la sociedad civil. Gracias. Gracias a todos.